Estamos en FM en Radio Activa al 88.5 MHz, transmitiendo desde la ciudad de Luján para toda la región. Bueno, ha pasado la efervescencia, el punto de ebullición de las elecciones, lo que todos esperábamos en esto que tiene que ver con lo que va a pasar de acá en más, de cara a las elecciones de octubre. Teniendo en cuenta de que no hubo sorpresas, por lo menos para nosotros, porque anticipamos todo esto que iba a pasar, de que los libertarios iban a tener una muy buena elección a nivel nacional, incluso aquí a nivel local, sí se dio por encima de lo que estimábamos, pero habíamos dicho de que iban a tener una muy buena elección. De hecho, nosotros anticipamos a la gente de los libertarios que se les estaba colando ahí entre las filas la odontóloga trucha, la dentista trucha de la ciudad de Luján, Jimena Montes, que había estado queriendo en otras elecciones anteriores colarse como segunda candidata del oficialismo del Frente de Todos, ahora Unión por la Patria. Después estuvo con los progresistas y se presentó como cuarta candidata. Nadie sabía nada y pasadas esas elecciones de lo que fue 2021, descubrimos de que era, no, de las de 2019, de que era una odontóloga trucha. Y resulta ser que la denunciamos penalmente, participamos nosotros como testigos y como investigadores también de ese caso, en una causa que está en los juzgados de Mercedes, en esta mujer que ahora se autopercibía libertaria. Había estado también para las elecciones de 2021 coqueteando también con el socialismo, donde resulta ser que no le dieron cabida por una cuestión de que tenía que ver con los lugares ya estaban ocupados por otras personas en los compromisos que tenían los socialistas, y anticipamos también de que iba a tener una muy buena elección en intendente local Leonardo Boto, ahora Unión por la Patria, era del Frente de Todos, en reconocimiento, y lo veíamos también y lo anticipamos también cuando se estaba haciendo el recuento de votos en la previa, en nuestro trabajo periodístico, pero también desde el cuarto oscuro, nosotros habíamos estado, voy a poner un tema para que vaya saliendo después de este de Phil Collins, y vamos a poner otro de Génesis. Ahí está, Hogar junto al mar, va a salir después. Entonces les decía que lo que pasó en Intendente Voto es el reconocimiento a la gestión municipal que está teniendo. La gente lo que hizo en estas elecciones es reconocer el trabajo, y no lo digo por acá por Luján, lo estoy diciendo por otros distritos. Estuve hablando hace un rato con Federico Baba, mi hermano de la vida, que está en Azul. Estuve hablando con Juan Filesia también, que es un amigo de 9 de julio, con quien viajamos en camionetas rastrojero por el país. Y resulta ser que lo que nosotros sacamos como conclusión, ya lo habíamos anticipado, de que la gente estuvo reconociendo a quién trabajó y a quién no. No vale el tema de estar en el partido de fulano de tal y pegarle a mengano de cual por cuestiones ideológicas. Lo que ha primado en estas elecciones es reconocer el trabajo de quienes están en funciones y reconocer el análisis que hacen los que quieren estar, como en el caso de Javier Milei, que si bien está de diputado, ahora quiere pasar a el ámbito ejecutivo como presidente. Entonces, la gente en estas elecciones paso, en estas elecciones primarias, lo que ha hecho es reconocer el trabajo y reconocer el análisis también de la realidad. Teniendo en cuenta de que hay mucho por hacer aquí en la República Argentina por recuperar. El corte de boleta en la ciudad de Luján benefició al intendente Leonardo Boto, quien era apoyado por un montón de gente de las más diversas extracciones. He visto boletas completas del MAS, o sea, el partido de izquierda, con Leonardo Boto. De Juntos por el Cambio, con Leonardo Boto. De los libertarios, con Leonardo Boto. Del Frente de Todos o Unión por la Patria, completa. Pero el apoyo, el arrastre del corte de boleta benefició al intendente Boto en la ciudad de Luján. Un tipo que arranca temprano a las 7 de la mañana laburando y está a las 7, 8, 9 de la noche y sigue laburando. Es un animal trabajando, algo que se lo he dicho yo también y algo que ve la gente también. No solo con las obras de
lo que tiene que ver con asfalto, saneamiento de distintas locaciones aquí en la ciudad de Luján, donde durante años no recibían ningún tipo de máquina y los chicos en los barrios salían corriendo pensando que eran extraterrestres y eran las máquinas que iban a afianzar el piso de tierra con piedra partida, obras de agua corriente, obras en las escuelas. Es decir, la gente ha reconocido aquí a nivel local el trabajo del intendente Boto, sea del partido que fuera, un tipo que labura. Ha reconocido también el ideario de los libertarios en la figura de Barrichi, que tuvo una muy buena elección, un tipo que no es conocido en el ámbito político, por lo menos yo no lo tenía visto, he hablado con él, me ha caído muy bien en la ocasión donde hemos estado charlando, un tipo centrado. También ha estado Marcelo Musso ganando la interna de Juntos por el Cambio, un Marcelo Musso que venía de militar en la época de Sergio Massa en el esplendor del Frente Renovador y que fue mutando, fue cambiando y terminó en Juntos por el Cambio, del mismo modo que Héctor Griffini, de quien decíamos nosotros que era un mal candidato para ese sector. ¿Por qué? Porque Horacio Rodríguez Larreta con Santilli poniendo a dedo a distintas personas o personajes en distintas ciudades, este va a ser un gran intendente, no tienen ni la más perra idea de quién es Héctor Griffini aquí en la ciudad de Luján. A lo mejor es un buen funcionario para lo que ellos estiman en una función en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero tampoco eso, porque Héctor Griffini se la ha pasado viajando por el mundo, estudiando, capacitándose, supuestamente con distintas especialidades. Entonces quiere decir que todo lo que viajó por el mundo tampoco lo demostró como funcionario en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que a lo mejor por sus cuestiones de relaciones de conocidos o de parejas fue pudiendo escalar en lo que tiene que ver Juntos por el Cambio, pero era un Héctor Griffini que se sacaba fotos con Cristina Fernández de Kirchner, después con Daniel Scioli, vivando a Daniel Scioli y diciendo Scioli presidente, después mutando cuando de alguna manera se enganchó sentimentalmente o como funcionario con la gente de Juntos por el Cambio o del larretismo, cambió de bandera, cambió de camiseta, cambió de pijama. Entonces dejó atrás ese pasado con Cristina Kirchner, con Scioli, para abrazar la bandera de el cambio de Mauricio Macri, de Larreta. Bueno, acá en Luján nosotros anticipamos de que no era un buen candidato, porque acá en Luján sabemos quién es Héctor Griffini, un tipo que perdió juicios por trabajo casi esclavo, según nuestras fuentes, en perjuicio de mujeres que trabajaban con él en un local comercial del barrio El Quinto. Le hicieron juicio a través del doctor Naps de aquí de la ciudad de Luján y lo perdió. Mujeres que no tenían respeto por el horario laboral, ni por la seguridad en el trabajo, ni aguinaldo, ni vacaciones, ni cobertura médica. Ese es Héctor Griffini, un tipo que también incluso en su faceta personal tiene problemas con algunos manejos extraños con el asunto de las herencias y esas cosas. Y uno me puede decir, che, pero es su vida personal. Sí, pero es funcionario, no es indivisible la persona. Nosotros anticipamos de que era un tipo que no respetaba los derechos de las mujeres, no era todo lo que decía ser peronista, porque de hecho el peronismo está con los pobres, ¿no? Bueno, se cagaban los pobres que trabajaban para él en el local comercial que tiene con su familia ahí en el barrio El Quinto, perdió los juicios, entonces el peronismo no le iba tan bien. El larretismo tampoco. Un tipo acomodado por cuestiones de sábana, a lo mejor, dicen nuestras fuentes, fue escalando, fue metiéndose en Juntos por el Cambio y no era el mejor candidato, porque no daba gusto a los radicales que están en la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio, un candidato como Griffini. No le prestaron servicio como fiscales, no lo votaron y fue evidente en la ciudad de Luján que los radicales no votaron a Juntos por el Cambio. No los votaron. Todos los votos que tenía Javier Milei como candidato a presidente y el resto de la lista, gobernadores, senadores y también hubo listas completas, obviamente, con Barrichi a la cabeza, porque salió Barrichi con el 14,9%, 15, vamos a redondear en 15% los votos, una excelente elección. Un tipo que
no es conocido aquí en la ciudad de Luján, que se benefició por el arrastre de Milei, pero con las ideas de la libertad. Los resultados aquí en la ciudad de Luján, vamos a hacer números redondos. Leonardo Boto con el 55% de los votos. Quiere decir que, tal como habíamos dicho, el arrastre del corte de boleta lo llevaba Leonardo Boto para el Palacio Municipal en reconocimiento a la labor que ha hecho. Con errores, con aciertos, con 2 años de pandemia, ha hecho una cantidad de obras que no se habían hecho antes. Y teniendo en cuenta una cosa, bastante bien le fue a Juntos por el Cambio con Marcelo Musso ahí, que no la pusieron de candidata a Rita Salaberry como candidata a intendente, que la fletaron, le dijeron no, nena, vos no sos buena. Me dijo una fuente que no era conveniente ponerla a Rita Salaberry allí, la corrieron, se la llevaron como candidata a diputada. Contenta va a estar Rita Salaberry porque va a poder asumir como diputada seguramente, o es muy probable. Tendría que hacer una elección muy mala como para que no entre, porque está ahí a cabeza de lista prácticamente. Pero a lo que vamos es, una chica que arrancó en la función pública con el desastroso gobierno de Oscar Luciani, macrista, vecinalista aquí en la ciudad de Luján, que estuvo en un mandato de 8 años, hicieron desastre acá en la ciudad de Luján, se afanaron hasta el agua los floreros, estos macristas Juntos por el Cambio. Los hemos mandado en cana en todas las cagadas que les descubrimos y las que nos deben haber quedado por descubrir todavía. A Rita Salaberry no es conveniente, se la llevaron para una lista de diputados, lo pusieron a Musso. Bastante bien, Musso sacó el 11,5% de los votos. Bastante bien. Griffini el 10,2%. Sumados ambos, junto con Busso, que tiene el 2,3, 2,4%. Busso, con la plata que han puesto para hacer campaña, en una lista armada por Viviana Novelle, la dueña de Tallo Verde, que nosotros la denunciamos acá porque estaba en contra de la reconversión del basural a cielo abierto de la ciudad de Luján, el más grande de la República Argentina, con toda la guita que pusieron, con todo lo que pretendieron mover mediáticamente, tuvieron el 2,4%, que se vayan a su casa. Estuvieron en contra de la salud de miles y miles y miles y miles de lujanenses, con una reconversión del basural que desde hace 50 años está funcionando ahí al costado del barrio San Pedro. El barrio San Pedro que es preexistente al basural, no es que se hizo una villa al costado del basural, sino que al costado del barrio San Pedro, en la barriada de Los Santos de la ruta 192, le metieron el basural. Muy bien, 2,3, 2,4%. Muy bien, entre todos votan, tienen el 25% de los votos. En todo lo que es Juntos por el Cambio, los 3 candidatos, Busso, Musso y Barrichi y Griffini. Entre los 3 juntaron el 25%. Y Leonardo Boto, 55%. Es decir, 30 puntos más. ¿Se entiende, no, lo que votó la gente? Y de cara, esto que tenían experiencia de Juntos por el Cambio, con todo la parafernalia que pusieron en marcha, la reta, la cantidad de plata que puso en la ciudad de Luján, la cantidad de plata mediática también que puso la reta en la ciudad de Luján, el cierre de campaña de Griffini allí en la entrada de la ciudad de Luján, en el salón de eventos, la plata que pusieron, Santilli diciendo Griffini va a ser un gran intendente de la ciudad de Luján. No quiero discriminar, pero hay una creencia de los colorados que no sé qué. Así le fue a Griffini, perdió. Un Griffini que ni siquiera quiso ir a saludar a Marcelo Musso. Ni siquiera para estar juntos por el cambio. No estuvo juntos. Pasó a saludarlo a Héctor Griffini, pasó a saludarlo a Marcelo Musso por el salón que tiene ahí, el localcito que tiene de la calle Alsina, abajo de donde vive Marcelo Musso. Era una antigua peluquería, lo transformaron en salón partidario. Pasó Héctor Griffini, según me dicen, a saludarlo a Marcelo Musso. No estuvo haciendo un acto presente. Entonces, ¿dónde van a estar juntos? ¿Para lograr qué cambio? ¿Qué es lo que quieren cambiar en Luján? ¿Su estilo de vida? ¿Su estándar de vida? Un Griffini que no tuvo huevos para agarrar y ponerse públicamente al costado de Marcelo Musso y decir: perdí
le doy la posta a Marcelo Musso, vamos a seguir de acá en más. Un Héctor Griffini no querido por los radicales, no fiscalizado por los propios radicales, no votado por los radicales, porque todos los votos que perdió Griffini y perdió Musso en Juntos por el Cambio se lo terminó llevando Milei. El que más perdió fue Griffini. El que más perdió por varias razones. El que más perdió porque era el que más apoyo tenía de toda la estructura y todos los fierros que le metió Horacio Rodríguez Larreta y Santilli para que pueda hacer campaña. Un Griffini que se ha mandado 10.000 cagadas en la ciudad de Luján. Un pibe, Griffini, en su momento, que militaba junto a Miguel Prince en el peronismo y repartía alfajores Guaymallén en los viajes que se hacían en colectivo a la ESMA, por ejemplo. Lo recuerdo porque yo he ido cuando se han hecho actos políticos como periodista con otros periodistas de la ciudad de Luján, en el mismo colectivo, cuando fuimos a cubrir un acto de lo que pasaba con la recuperación de la ESMA para transformarla en museo y eso. Y Héctor Griffini era el que pasaba asiento por asiento repartiendo alfajores Guaymallén. Peronista de cuna, si los hay. Que mutó, cambió en su ambiguo discurso. Entonces, las elecciones en la ciudad de Luján se dieron tal cual la habíamos anticipado. Una excelente elección para el intendente Leonardo Boto con 55% de los votos. Después veremos los números finales y vamos a dar los números de la cantidad de votos. Ahora son porcentajes. Muy bien, 55% de los votos para Leonardo Boto. Excelente elección. El segundo más elegido, Guido Barrichi, con el 14,9%. Después Marcelo Musso, con el 11,5%. Después Griffini, con el 10,2%. Después, obviamente, los partidos de izquierda y algún sector medio peronista, no peronista, que están. Arnoldo Troncoso, de la izquierda, con el 1%, no llegó al piso. Jonathan Fattorini, 0,8%, no llegó al piso. Andrés Sánchez, que le gusta con el papá y la mamá cagar a palo a los periodistas, 0,3%. Cintia Medina, 0,1%. Walter Roldán, 0,3%. Jessica Ojeda, 0,3%. Agustín Romero, 0,1%. Muy bien, ¿qué representatividad tiene esta gente? Los que no llegaron al piso. ¿Qué pueden pedir? ¿A quién representan? ¿Se equivocaron en el mensaje? ¿Se equivocaron en el momento de presentarse? Yo a alguno de estos le he dicho, no es momento. No es momento para presentarse, porque va a ser una pelea de tercios y no van a entrar otros. Y quedó demostrado de que se dio tal cual lo anticipamos. Algunos se enojó, pero como lo quiero, no tengo que ni siquiera perdonarlo, porque los amigos no discuten por política. Un amigo es el que dice las cosas como son en el momento que tiene que decirlas. No después, no palmear la espalda diciendo, bueno, ya pasó. No, no pasó nada. Porque esto ni siquiera es perder. No participaron. Porque no están en la lona, están debajo de la lona. Se quedaron fuera del ring. No por no llegar al piso, sino por no saber interpretar lo que quería la gente, lo que necesitaba la gente, el mensaje justo que hay que decir, no para quedar bien, sino como propuesta de gobierno. No se puede delirar de vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, porque no va. Porque no va como propuesta política, no va como iniciativa política. La gente no necesita algunos de los discursos o algunos tipos de mensajes que se dan de cara a las elecciones. Y repito, no digo que hay que decir lo que la gente quiere escuchar, sino que hay que hacer lo que se necesita. Política es gestión. Hay que hacer lo que se necesita, no lo que la gente pide incluso. Porque hay gente que puede pedir justicia y no por eso vamos a salir a hacer una casa de brujas. Hay gente que necesita seguridad, no por eso vamos a agarrar y a cometer atropellos en contra de los derechos de los demás. Ahora, los derechos humanos son para los que trabajan todos los días. Los derechos humanos no son para los delincuentes. En tanto y en cuanto no nos abusemos de lo que es el castigo de una pena de cárcel. No hay que hacerlo sufrir, pero si tiene que pasar 20 años de cárcel, que pase 20 años de cárcel.
No hay que hacer un 2x1 y después la mar en coche y terminamos sacándolos antes de tiempo. Entonces hay que entender de que política es gestionar lo que se necesita, no lo que pide particularmente un pequeño sector que vos pensás que puede llegar a tener razón. Hay que tener una visión amplia. Me dijo a mí un ex intendente de la ciudad de Luján con mucha experiencia que la vida es como un viaje en la ruta donde tenemos un parabrisas así de grande para poder ver hacia dónde vamos y un pequeño espejo retrovisor para saber de dónde venimos. Los que saben de política acá local se imaginarán quién fue el que me dijo eso. Un tipo que a mí me dejó laburar, por más de que hablara bien o hablara mal de su gestión. Porque he felicitado a todos y cada uno de los intendentes que han hecho las cosas bien y he criticado a todos y a cada uno de los intendentes que han hecho las cosas mal. De los que pasaron, de los que están y de los que van a venir. Esto tiene que ver con la forma en que hacemos periodismo. En el caso de Oscar Luciani, nosotros lo apoyamos cuando veníamos de un gobierno desastroso de Graciela Zulema Rosso. 4 años de terror, de indigestión municipal. Lo apoyamos mediáticamente a Oscar Luciani para que haga su propuesta de gobierno y cuando llegó el gobierno no apareció nunca más. Nunca quiso dar explicaciones, lo criticamos desde que arrancó su gobierno de que no hacía conferencias de prensa. Algunos nos decían, bueno, deja de joder con eso. No, pasaron 8 años de Oscar Luciani que no hizo una perra conferencia de prensa, donde estuvieran presentes todos los periodistas y donde todos pudiéramos preguntar. ¿Por qué la conferencia de prensa? Porque de esa manera todo el arco periodístico escucha lo que preguntan los demás y tienen que escribir o reflejar en televisión, en redes sociales, como sea, lo que dice el mandatario, el jefe comunal o los funcionarios responsables de distintas áreas. ¿Qué queremos decir con esto? Que las conferencias de prensa lo que hacen es marcar qué es lo que pregunta cada uno y también marcar qué es lo que ocultan algunos medios de comunicación con la realidad. Porque muchos de los que ahora están con Leonardo Boto felicitándolo eran los mismos que hacían campaña con Oscar Luciani cuando se mandaba 10.000 cagadas. Fuimos desde este espacio periodístico, El Ciudadano de Luján y FM Radioactiva, de donde denunciamos el tema de la venta irregular de fideos de Héctor Fideo Artero, que tuvo juicio, que tuvo que irse de la banca, y eran los mismos medios de comunicación que hoy están con Leonardo Boto felicitándolo por los excelentes resultados de estas elecciones, los que agarraban y apañaban a Oscar Luciani cuando hacían cagada. Está mal, porque más allá de los intereses económicos que puede tener cualquier medio de comunicación, también está de por medio la vida de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestros padres, de nuestros abuelos. No se puede avalar una gestión porque sí, por bandera política, porque soy peronista, porque soy vecinalista, porque soy radical, porque soy de Juntos por el Cambio, porque soy libertario. Cuando se hacen las cosas bien se tienen que felicitar y cuando se hacen las cosas mal se tienen que criticar. Es así de simple. No podés ayudar a alguien a que se equivoque. Esta es nuestra postura. Y lo fue siempre de esta manera. Yo encontré el otro día una caja con cassette lleno de cassette del año 2000, donde venimos felicitando y criticando distintas cuestiones que tienen que ver con los gobiernos de ese momento. En ese entonces estaba Miguel Prince, reemplazado por Graciela Rosso. Miguel Prince con 4 mandatos, casi 5 decimos nosotros porque perdió por muy poquito. Graciela Rosso hizo 4 años de desastre. 8 años de desastre Oscar Luciani, con la misma Rita Salaberry que Juntos por el Cambio no quiso poner de candidata a intendenta en ninguna de los dos espacios. La mandaron de candidata a diputada. Pusieron a Marcelo Musso y pusieron a Griffini. Marcelo Musso por una cuestión de que en ese espacio a Rita Salaberry le pegaron un shot donde no le da el sol y logró instalarse él. Y ganó. Marcelo Musso, que es buen tipo, yo lo conozco. Incluso formó parte del gobierno de Oscar Luciani, siendo uno de los 5 directores que tenían... Así, 5.
mostré 4 dedos, de los 5 directores que había en el hospital de la ciudad de Luján, tratando de hacer todo lo que podía, con lo poco que tenían. Pero entre medio de todos estos directores del hospital fuimos nosotros los que hicimos las cámaras ocultas, donde mostramos que José María Piguín era el tipo que, como tesorero del consejo escolar, hacía cagadas poniendo sus proveedores para que presten servicios dentro del consejo escolar y de la municipalidad de Luján, él facturándole los elementos que él le daba y después terminaba cobrándolos por el otro lado, y siendo a la vez proveedor del hospital, cuando la empresa La Trinidad, su droguería, la de José María Piguín, resulta ser que tenía como contador a Ricardo Curone, el radical, que quería ser candidato a intendente también, y a Carlos Gauland. Ricardo Curone y Carlos Gauland querían ser, o sea, siendo militantes radicales, eran los contadores de la empresa La Trinidad. Es decir, que los mismos que estaban en el sistema de salud como secretario de salud, Ricardo Curone, y como secretario de Economía en otro momento, Ricardo Curone, y Carlos Gauland como un director administrativo del hospital, había una triangulación ahí. ¿Cómo era el asunto? Lo denunciamos en su momento, nadie quiso desmentir nada. ¿Y cómo eran la compra y la venta de medicamentos? Porque los mismos que la proveían eran los mismos que facturaban para la empresa y después lo cobraban como secretario de salud. Eso es lo que pasó en Luján. Eso fue el resultado de las elecciones de ayer domingo. Eso lo votó la gente. Nosotros lo dimos a conocer. Después de el desastroso desgobierno de Oscar Luciani, que fue por 2 mandatos, entró Leonardo Boto, que se comió 2 años de pandemia también, con todas las críticas que podemos hacer al Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, de lo que fue la administración de Alberto Fernández como presidente, que nos dejó a todos encerrados, muy bien. Pero fueron 4 años de Leonardo Boto que no paró de laburar, se tuvo que comer esos 2 años de pandemia también, con muchos proyectos iniciados y no terminados, inconclusos, pero arrancados, y con muchos otros conceptos sí logrados, sí concluidos en la ciudad de Luján, como el tema del asfalto, como el tema del agua corriente, como el tema de la reconversión del basural a cielo abierto de la ciudad de Luján, que falta poco para inaugurar la obra, una obra que era clausurada por Viviana Novelle, que tiene la empresa Tallo Verde de producción supuestamente orgánica de frutas y verduras, que me dicen a mí ingenieros agrónomos de la Universidad de Luján, que agarra y dicen que no saldría todo de ese lugar. Dicen los ingenieros agrónomos que no darían la cantidad de mercadería que vende como para producirla en ese lugar. Preocupada por la reconversión del basural porque supuestamente le afecta a ella porque va a perder la calidad de producción orgánica por tener el basural cerca. Ahora, estuvieron ahí durante 20, 25 años. Y hace 20 años que vendrían alquilando el lugar por un precio exiguo donde crían caballos de polo. La gente no es tonta. La gente no votó por bronca. Porque si hubieran votado por bronca, hubiera ganado Juntos por el Cambio y los libertarios aquí en la ciudad de Luján. Sin embargo, lo que votó la gente es a conciencia, con responsabilidad, con bronca también se puede decir, sí, pero no primó nada más que la bronca. Hubo mucho puesto de cabeza en el voto. Acá en la ciudad de Luján, 55% de los votos se los llevó Leonardo Boto. Reconocimiento a su gestión, con errores y con aciertos. Que nosotros lo felicitamos cuando hace las cosas bien y lo criticamos cuando hace las cosas mal. Lo saben. Musso el 11,5, Griffini el 10,2, con Musso, Busso y Griffini 24% de los votos, sumado los 3 de Juntos por el Cambio. Barrichi, el más votado de la oposición, con 14,9, 15%, y después el resto por debajo del 1%. ¿Qué puedo decir? Que estoy contento con el resultado de las elecciones porque se dio tal cual lo veníamos diciendo nosotros. Hoy, pasado el punto de ebullición, estamos apenas a 40 grados acá según marca el reloj de temperatura. Ayer estaba en 100 y pico. Estábamos levantando temperatura. Y
Pasado las 6 de la tarde, filmamos nosotros cuando suena el timbre. Estábamos en la escuela, estuvimos recorriendo distintos colegios, pero al cierre de las votaciones estuvimos en la escuela 14, filmamos cuando sonaba el timbre y la gente aplaudía. 40 años de recuperación de democracia. Gracias a todos los que fueron a votar. Ahora queda octubre, una nueva medida. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se van a repetir los resultados? ¿Se van a mejorar algunos resultados? ¿Van a empeorar otros? Bueno, la gente es la que decide. Necesitamos de nuestra dirigencia política tranquilidad, inteligencia, responsabilidad, honestidad, honradez, que no es lo mismo. No es lo mismo honradez que honestidad. Porque hasta un ladrón es honesto cuando te dice, sí, yo te afané, yo te afano. Honradez es no tocar lo que es ajeno. Y esto es lo que esperamos de la dirigencia política. Felicitaciones al intendente Leonardo Boto, felicitaciones a Marcelo Musso, felicitaciones a Héctor Griffini, felicitaciones a Guido Barrichi, felicitaciones a Arnoldo Troncoso, a Jonathan Fattorini, a Andrés Sánchez, a Cintia Medina, a Walter Roldán, a Jessica Ojeda y a Agustín Romero. Los felicito. Porque participaron de un acto democrático. No los felicito por algunas intencionalidades que tuvieron algunos en medio de este acto eleccionario. De posicionarse o de sacar tajada o no sé, o de corroborar. Tal como dije, a alguno le he dicho, no es momento de que te presentes. No es momento. Y hasta me bloqueó de WhatsApp, pero me va a habilitar dentro de poco. Estoy seguro de eso. Porque los amigos no discuten por política. Los amigos discuten por otras cosas y dejan de ser amigos por otras cosas. No corresponde meter política porque hay que respetar al otro. Incluso la profesión de cada uno. Yo no me voy a poner a hacer algo que no sé hacer. Ahora en lo mío, respondo por mí, con mi experiencia. Seguimos en FM en Radioactiva, seguimos en El Ciudadano de Luján, en nuestro portal de noticias, dando información, comentándoles a cada uno de nuestros vecinos qué es lo que pasa, qué es lo que pasó y qué es lo que podría pasar. El futuro no lo sabemos, pero teniendo los elementos del pasado, podemos más o menos determinar qué es lo que va a suceder. Porque nos gusta viajar un poco en el tiempo. Seguimos escuchando FM en Radioactiva, la 88.5 MHz. Osvaldo Cabral al micrófono. Felicitaciones a todos. Sobre todo, los que hicieron bien su trabajo y la gente en su medida se los reconoció. Chau, chau.